Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque se están realizando el Parlamento abierto para la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Vamos a escuchar a Marco Antonio Baños Martínez, es un abogado, funcionario público y académico mexicano. Del 7 de febrero del 2008 al 3 de abril 2020 fue consejero del Instituto Federal Electoral, IFE, originario de Pachuca, Hidalgo. Fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2014, cuando se le cambió el nombre de INE. Vamos a escuchar, el tema fue el voto electrónico. Vamos a ir al video. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias también al señor diputado don Armando Gómez Betancourt por las preguntas, al diputado Carrillo también muchísimas gracias por sus preguntas y a la diputada Prieto también muchísimas gracias. Me voy a referir de manera muy genérica, lo mismo que en el caso del diputado Javier Cacique, a ellas, pero empiezo por decir una cuestión. Yo estoy absolutamente convencido de que el voto por la vía de urnas electrónicas es una solución a la necesidad de abaratar los costos en las elecciones mexicanas. Y estoy absolutamente convencido de que el voto electrónico, debidamente cuidado en un proceso gradual de aproximaciones sucesivas con pruebas pilotos que sean suficientemente robustas para darnos una idea clara de cómo funciona, ayudaría en un mediano plazo a que tengamos elecciones por esta vía. ¿Qué es lo que sirve para efectos de sustentabilidad? Primero, al quitar toda la papelería, no lastimamos bosques. Hoy no tenemos celulosa, la traemos de Chile o de Brasil, pero de cualquier manera, solo para darnos una idea, una tonelada de papel seguridad, se consumen más de 2,000 en la impresión de boletas electorales, requeriría más o menos 6 toneladas de madera de los bosques de Chile o de Brasil, aquí ya no los terminamos, eso hay que decirlo con claridad. Luego, segundo lugar, pues no habría necesidad de usar plásticos, el polipropileno, todas estas cuestiones que se usan para las urnas, para las cajas paquete electoral, etcétera. Con la urna electrónica, evidentemente no serían tampoco necesarias. Y en términos de costo, pondría un ejemplo, varían mucho los precios de las urnas electrónicas. En algún dato que consulté de lo que cuestan en la India, que es un país con más de 1,000 millones de ciudadanos en el padrón electoral, las urnas electrónicas tienen un costo de 17,000 pesos, en Brasil un poquito más de 7,000, depende de dónde se adquieran. Y este punto me parece a mí que es importante porque la estrategia de capacitación electoral, es decir, el sorteo, la notificación y la capacitación de los funcionarios de las casillas en el 21 costó 3,700 millones, datos del INE. Entonces, si hacemos una inferencia, pues nada más con la pura estrategia de capacitación y 300 o 400 millones de boletas y demás papelería electoral, estaríamos comprando urnas suficientes, pero estas son reciclables a 3 o 4 procesos. Inversión, como dijeron mis compañeros, fuerte al arranque y luego prorrateada en el tiempo, se recupera en 4 o 5 elecciones. ¿Es viable en términos de confiabilidad y seguridad? Sí. Yo creo que el doctor que habló del encriptamiento dijo con toda claridad cuáles son los mecanismos y los elementos que se pueden utilizar. Ahora, yo pienso en algo gradual, pienso que tenemos que ir por partes, no irnos a la implementación total de una vez. No la veo viable al 24, lo quiero decir en todos sus términos. Es una elección muy complicada la del 24, es una elección presidencial, pero sí creo que podemos ir con pruebas muy robustas, empezar con una determinada cantidad por todos los distritos electorales para las diversas elecciones. Yo había pensado en una prueba piloto incluso que se pudo haber hecho en el 21 con 10 urnas por cada distrito electoral para todas las elecciones, pero creo que ya estamos en condiciones de hacerlo con una mayor cantidad. En 2010 se planteó un periodo de tiempo de 18 años, pero lo hemos diferido y no podríamos con los avances tecnológicos de ahora ir a otros 18 años hacia adelante. Eso yo creo que no sería posible. Ahora, el tema cultural creo que lo responde un poco la experiencia brasileña, cuando en el 95 empezaron ellos de golpe y porrazo con el 30% de casillas con urnas electrónicas para una elección municipal. Y como eran una especie de, de cajeros de banco,
simplemente eran inductivos, y además se autorizó al personal de casilla de que si alguna persona pedía alguna asesoría, se le dijera cómo, cuidando obviamente a través de los representantes partidarios que no hubiera inducción al voto, pero obviamente votaron en excelentes condiciones personas que tenían condiciones educativas, digamos, menores, y dicho sea esto con muchísimo respeto. Ahora, yo creo también en un detalle que me parece muy importante. Hay muchos modelos de urnas electrónicas y, por supuesto, el comprobante es esencial para garantizar la forma en que podríamos nosotros garantizar que en dado caso de que se hagan los recuentos, porque se hacen muestreos sobre ciertas urnas. Hay algunas urnas, algunos diseños de urnas que tienen un acrílico donde se deposita el comprobante y no es tocado por la persona que emitió el voto. No se puede en la trazabilidad saber quién lo emitió, porque sería vulnerar la secrecía del voto, pero yo veo viable con una correcta aplicación tecnológica y una serie de aproximaciones sucesivas con pruebas piloto muy fuertes, lo veo adecuado, y lo mismo me parece en términos de inversión de recursos públicos. Si tienen preguntas que hacer, díganmelo y les concedo la palabra para que las formulen. A ver, yo tengo una, si me lo permiten. Los señores ponentes, las señoras ponentes, ¿cómo se impugnaría el resultado de una urna electrónica? ¿Con qué medios procesales? La prueba es la reproducción histórica de un hecho a través de los diferentes medios procesales que las leyes dan según la naturaleza del juicio. En el caso, ¿cómo se reconstruiría el desarrollo de toda la jornada encerrado en una urna electrónica? Hace rato lo comentaba con el ex consejero Baños, me dice que sí se puede hacer, no comentamos más, a ver si los ponentes tienen algún comentario al respecto. Es un punto de vista para discutirlo jurídicamente, pero es uno de los muchos más aspectos polémicos. Por favor. Gracias, señor presidente. De manera muy breve. Bueno, es que en rigor ya se ha hecho, recuerdo algún caso en el estado de Jalisco, donde incluso hay criterios jurisdiccionales en el sentido de que el voto depositado en el software de la urna electrónica es el que vale, y en el caso de los comprobantes son una especie de elemento de verificación de la urna. No se puede reconstruir, digamos, el camino hacia atrás, voto por voto, porque entonces llegaríamos a la vulneración del principio de secrecía del voto, que es un principio obviamente que está establecido constitucionalmente en favor de todos por el ejercicio de este voto. Y creo que situaciones como las que ocurrieron en República Dominicana, y el diputado Javier Cacique se refería a ello, él decía que ahí no se habían desplegado todos los candidatos. Es que pasó un detalle. En rigor ellos usaron laptops. A mí me tocó ser el jefe de la misión de observación de la UNIORE en ese proceso electoral. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos tenían dos computadoras, dos laptops. En una estaba todo el padrón electoral, cosa que igual, por ejemplo, acá se podría analizar. No digo autorizar ya sin listado escrito, pero se puede analizar. Ellos tenían una computadora con el padrón electoral y en la otra estaban las boletas. Cuando cargaron los archivos a las boletas electorales, lo hicieron de tres maneras: por Bluetooth, por cable y por un chip que le insertaban a la computadora. En las que se trasladó el archivo de las boletas electorales, que allá son gigantes, ustedes lo saben, no hubo problema. Donde hubo problema fue en la transmisión por Bluetooth que hacían hacia las computadoras, porque no se trasladó el archivo completo, y dos, es un problema de logística porque no lo verificaron, no hicieron un muestreo. Ellos se dieron cuenta el sábado por la tarde, 5 de la tarde, previo a la jornada electoral, y determinaron que a las 5 de la mañana los auxiliares, que son una especie de coordinadores por centros de votación, los centros de votación que menos casillas tienen son 43 y los que más pueden llegar hasta 100, entonces no fue suficiente, les dieron un solo chip, una sola USB para cargar los archivos.
Entonces, cuando empezó la jornada electoral no se había podido arreglar el problema en la mayoría de las urnas o en la mayoría de las laptops. Cuando se prende la computadora no se desplegaba la boleta completa y eso era absolutamente impugnable, porque no estaba la posibilidad de votar por todos los candidatos. Entonces, el mecanismo es muy sencillo, es exactamente lo mismo que en el caso de una elección por papel, pero obviamente con el hecho de que hay criterios, obviamente se podrían reexplorar esos criterios y los tribunales tendrían las facultades para poder determinar, por ejemplo, este tema de si queda refrendado ese criterio para una elección local en Jalisco, donde el software es lo que vale y los comprobantes se utilizan solo para hacer algunas verificaciones muestrales y ver que los votos son correctos ahí. Obviamente, si hay un problema técnico donde la urna no se prendió, donde no se desplegó la boleta completa o cosas de estas, eso evidentemente también es susceptible de ser impugnado, porque eso generaría un esquema de inequidad en la contienda electoral. Yo creo que el tema de las personas de grupos indígenas podría seguir la misma suerte de lo que ha pasado ahora con los temas de género. Y usted recordará, a propósito de lo que decía el maestro Castañeda, que en Chiapas, en esa ocasión también hubo el problema de que no se había aprobado el listado de las candidaturas en paridad absoluta de género. Los únicos partidos que se acercaron fueron justamente el Verde y Morena, pero Morena particularmente no registró en todos los ayuntamientos. Entonces sí había paridad en lo que había registrado, o muy cerca del 50-50, el resto no. El tribunal ordenó, el Tribunal Federal, cuando se agota la cadena impugnativa, que se haga el registro en paridad de género. Y eso se aprobó 8 días, pues ni siquiera 8 días, el lunes previo a la jornada electoral. ¿A dónde quiero llegar? Hubo muchas situaciones de golpes a mujeres porque las comunidades indígenas hasta mayo del año de 2015 tenían reconocido un esquema de autodeterminación que les permitía hacer y deshacer. Entonces, no permitían que las mujeres participaran en procesos electivos. Y ese tema se ha ido asentando paulatinamente, se ha ido avanzando en un esquema de capacitación que creo que sería más o menos la misma ruta que se tendría que hacer con esto. Pero de que es impugnable, es absolutamente impugnable, es posible, pues. Muy bien, ¿algún otro comentario?